Hola, bienvenidos a mi canal. El video de hoy estoy súper emocionada porque les traigo un video súper solicitado. Estoy hablando de la reseña de la paleta Anna de Beauty Creations. Ustedes me han dejado miles de comentarios diciendo que cuándo iba a poder hacer la reseña y por fin llegó ese día. Esta paletita me la hizo llegar la Bella Dama aquí en Guadalajara. Recuerden que si van por parte de mi canal les dan 5% de descuento menudeo. Es únicamente en tienda en física. Entonces muchas gracias a la Bella Dama por hacerme llegar esta paletita. Les voy a dejar sus redes sociales aquí abajo en el cuadro de descripción para que vayan a regalarle un like y lo sigan en Instagram y Facebook. En mi última reseña de las paletas de Beauty Creations fue con las Esmeraldas 1 y 2, que las comparé contra Elsa y Olivia y a ustedes les fascinó ese detalle. Entonces es por eso que el día de hoy también voy a comparar esta paletita contra Elsa y Olivia y vamos a ver si vale o no la pena. También hice un tutorial de este maquillaje utilizando la paleta Anna. Les voy a dejar en fijado un comentario donde les indico en qué minuto inicia el tutorial por si nada más les interesa ver eso. Bueno, vamos a comenzar con el empaque. Es exactamente igual que las paletitas, por ejemplo, de Elsa y Olivia. Y lo que estoy viendo es que por fin agregaron cuánto contienen las paletas, porque lo que yo peleaba mucho es que, por ejemplo, Elsa no sé cuánto contiene, pero ya por fin, no sé a partir de cuándo, no sé si desde que cambiaron las de princesas, dice que son 35 sombras de 1.4 gramos cada sombra. Entonces sí es bastante cantidad. No contiene espejo, igual que las demás paletas. Y aquí tenemos las 35 sombras. Mi primer pensamiento cuando yo vi Anna, dije, por fin una paleta de Beauty Creations con colores. Porque me gusta mucho Beauty Creations, ya lo saben, pero la verdad es que hubo un tiempo que se estancó en los mismos colores de siempre. Sí siento que muchas de sus paletas son repetidas, como que se quedan en el lado nude y rositas y así. Entonces yo la verdad es que estaba como que ya un poco decepcionada de Beauty Creations por su elección de tonos. Y cuando vi a Anna dije, por fin una paleta, por fin decidieron salirse de lo común. Estuve viendo que aún así los colores diferentes son como estos de aquí, y en realidad los demás se ven muy parecidos a otras sombras. Yo sinceramente esperaba que este verde fuera parecido al de Esmeralda 2, porque esa sombra verde de verdad está impresionante. Entonces yo esperaba que esta sombra verde fuera parecida, pero no tiene tantas partículas de glitter. Esta es una sombra más metálica. Lo que les comenté desde creo que las de Espresso Yourself es que Beauty Creations mejoró mucho su fórmula. Ya no son polvosas, ya no son tan polvosas, por ejemplo, como con Elsa. Ok, vamos a comenzar con la primer sombra. Les voy a hacer los swatches y les voy a indicar cuál es Elsa, cuál es Olivia u otra paleta de Beauty Creations. La primera sombra que tenemos es una color champaña, como doradito, muy clarito, en acabado metálico. Encontré una sombra parecida en Elsa, pero la sombra de Elsa es mucho más satinada. Como les comento, Anna ya tiene sombras mucho más metálicas. Después tenemos una sombra vainilla. A mí me encanta que tenga sombra vainilla y sombra negra en una sola paleta, porque siento que son los colores súper básicos. Tenemos sombras vainillas en casi todas las paletas de Beauty Creations, pero se puede llegar a parecer. Al fin y al cabo, todos los tonos vainilla se llegan a aparecer un poco. Después tenemos una sombra metálica como color plateado. Esta sombra tenemos una muy parecida en Elsa. Yo siento que es prácticamente la misma sombra, así como que plateado subtono frío. De hecho es una de las sombras que yo utilicé en este maquillaje que estoy utilizando ahorita. Después tenemos otra sombra metálica. Este es un café claro. De hecho me gustó porque es una tonalidad diferente de café. Es como un café frío. Entonces no es muy común que tengamos este tipo de cafés. Me gustó la sombra. No es una de las tonalidades que más voy a utilizar, porque ya saben que yo no soy mucho de tonalidades cafés metálicas, pero sí siento que es una sombra única. Sí siento que es diferente y me gusta. La siguiente sombra tenemos otra sombra metálica. Esta, fíjense que tiene un poquito, es como un color salmón. Lo estuve comparando y encontré que en Elsa hay una sombra un poquito más oscura y
otra sombra un poquito más clara, y que Olivia siento que tiene una sombra que es un poquito más parecido, pero siento como que esta sombra no hay una exactamente igual. Después tenemos una sombra como mostaza acabado mate. Hay una, por ejemplo, hay una sombra en Olivia que es un poquito más oscura que esta de Ana, pero la que es más parecida siento que es una de Esmeralda 1. Y entonces esta sombra me gusta mucho. Después tenemos una sombra mate, que este también es como un poquito más salmón. Siento que no hay una completamente parecida a este tono, pero personalmente este tipo de tonos no soy muy fanática. Incluso noté que hay una sombra en la de Esmeralda 1 que es un poquito más oscuro y me gusta más la de Esmeralda 1. Si tuviera que elegir entre las dos sombras me iría más por la de Esmeralda porque siento que se va a notar más. Después tenemos una sombra rosa metálica. Cuando yo vi esta sombra yo pensé que se iba a parecer mucho a la de Calicet, al tono calabazas, pero en realidad que noté que el tono calabazas es mucho más frío. Este tono de Ana es un poquito más cálido. Y también noté que hay una parecida en Elsa, pero la de Elsa es más oscura. Después tenemos una sombra rosa mate. Esta es una de mis sombras favoritas de esta paleta. Me encanta la tonalidad que tiene. Aunque en Calicet tenemos la sombra Valley Girl, que esa es muchísima más oscura. También la comparé contra Latte y no encontré un tono parecido. Entonces este me gustó mucho, sobre todo como tono de transición. Después tenemos una sombra metálica naranja y yo creo que es de esas sombras que en Esmeralda les comenté en la reseña de las paletas de Esmeralda, que es la sombra naranja que tenemos en todas las paletas. Tenemos ese tono aquí también en Ana. Es una... O sea, yo entiendo que es un tono como que muy versátil y como que por eso lo agregan, así como si fuera un tono vainilla, un tono negro. Después tenemos un rosa fuchsia neón. Es acabado mate. Esta sombra también es una de mis favoritas porque me encantó. La pigmentación está increíble, es acabado mate que casi no se cae y pigmenta muy muy bien. De verdad que hicieron muy buen trabajo con las sombras neones coloridas. Después tenemos una sombra verde que es la que les comentaba que yo tenía la esperanza de que se pareciera un poco a Esmeralda 2. Esta es una sombra más metálica, la de Esmeralda 2 tiene más partículas de glitter. La única que vi que se podría medio parecer, por ejemplo como en fotos y así, es la de una sombra de Elsa, pero la de Elsa es muchísimo más aqua. Este es mucho más verde, yo le diría como verde bandera. Después tenemos una sombra violeta, esta también me encanta, acabado mate, me encanta que sea acabado mate. Después tenemos una sombra coral, esta también, wow, yo creo que sería el primero o segundo lugar de mis sombras favoritas de esta paleta. Pigmenta muy bien. Y se difumina bien, no se hacen parches, yo lo utilicé en lo que es mi cuenca. Después tenemos una sombra rosa metálica, esta sombra está muy bonita, me parece muy buena opción. También si te gustan las tonalidades rosas te va a quedar muy bien esta paleta. Después tenemos otra sombra metálica, si la tuviera que describir es como un rojo metálico, nada más que esta sombra no es tan metálica como otras sombras, siento que es un poquito más del lado satinado. Después tenemos una sombra café como muy cálida que hace que parezca como un naranja, como casi un chedrón. Tenemos una sombra un poquito parecida en Elsa, pero en Elsa es todavía más chedrón, es como más oscuro todavía. Y en la de Esmeralda 2 también tenemos una sombra un poquito parecida, pero es más naranja. Después tenemos la sombra naranja mate. Esa sombra me encanta, me encanta, me encanta. También es una de mis sombras favoritas. Lo que yo hice fue utilizar el tono naranja y después el tono coral. Cuando trabajan los dos juntos se pierden entre ellos, como que a la hora de difuminarlos ya se parecen mucho. Nada más en los swatches también se lo estoy comparando contra la sombra naranja que tenemos en la de Esmeralda 2, pero van a poder ver que es un poquito diferente. Siento que el de Ana es mucho más neón. Después tenemos una sombra fuchsia, muy bonita. De verdad, fue también una de mis sombras favoritas. Si se hacen swatches y después se lo quieren desmaquillar, deja un poquito rojo. Entonces para que tengan cuidado. Después tenemos una sombra rosa. Este es como un rosa Barbie, más o menos. Es que siento que se puede parecer a la primera sombra rosa neón que les comentaba.
Ambas me gustan, una es más oscura que la otra, pero ya en los ojos se va a ver muy parecido. Después tenemos la sombra amarilla. Esta sombra amarilla, wow, de verdad que mis respetos también. Es muy difícil sacar una muy buena sombra amarilla y siento que este vale mucho la pena. Es un amarillo neón, lo utilicé en tono de transición, se difumina muy bien. Es suficientemente pigmentada como para que te difumine otros tonos. Ok, vamos a comenzar con la cuarta hilera y aquí es donde yo tengo un poquito de problema porque tenemos 3 sombras tintos. Es muy parecido, por ejemplo, a lo que pasó con Olivia, en el que yo también les comentaba en la reseña, es que Olivia tiene 3 tonos verdes esmeraldas mate exactamente iguales. Pero es que en los ojos se va a ver exactamente igual. No, siento que no vale la pena el hecho de haber agregado las 3 sombras. En tal caso me hubiera quedado con la más... hay una sombra que es un poquito más carmín. Esa me gusta, y hay una sombra que es todavía más oscura, que esa no la estoy mencionando, no la estoy contando, porque en realidad son 4, pero una es muy oscura y esa no la estoy contando como tinto. Estoy hablando de las 3 que más se parecen. Y aparte del hecho de que tengamos en Anna 3 sombras tinta, agréguenle que en Elsa tenemos una sombra tinta que es más oscura de todas maneras, pero es tinta, y en Olivia también tenemos una sombra roja. Entonces ya en total tenemos 5 sombras rojas. Después tenemos un café en tonalidad frío, para que vean que también tenemos cafés en tonalidades fríos en Elsa y en Olivia. Si tú no eres mucho de fríos, a lo mejor nada más con que esté una sombra ahí fría, con eso es suficiente. Después tenemos una sombra metálica. Esta sombra, siento que no tenemos una muy parecida. Me gusta porque también es como subtono frío. Y la única parecida más o menos que podría dar la finta es con la de la paleta Latte, el tono Cinnamon Dulce. Pero el tono Cinnamon Dulce es mucho más morado. Después tenemos la sombra lila. Esta sombra lila es exactamente igual que la sombra lila que tenemos en Elsa. Entonces, si casi no utilizas mucho esa sombra en Elsa, aquí la tienes también en Anna para que tampoco la utilices. Esta sombra me gusta mucho, también es acabado metálico. Este es un poco más rosa. Siento que sí es diferente a las demás paletas que tenemos. No tenemos esta sombra repetido. Después tenemos una sombra metálica morada. Tenemos una sombra morada en Elsa, metálica, pero es muchísimo más oscura. Es un poquito más tono, es un color vivo. Es como más alegre este tono de morado. En la última hilera tenemos un tono como dorado, café. También es de las sombras metálicas básicas, colores básicos que como que hay en varias paletas, como que lo repiten mucho. Después tenemos la sombra tinta, que también es de las 3 que les comento que tenemos 3 sombras tintas. Y después tenemos la sombra más oscura. Esta es la que yo les comento que si yo me pudiera quedar nada más con 2 sombras sería esta y la que es más carmín. Siento que las otras 2 salen sobrando. Entonces este es el que yo utilicé en mi cuenca, es el tono más oscuro, está muy bonito, pigmenta bien. Se puede hacer un poquito de parches. Después tenemos una sombra negra mate, que ya saben que a mí me encanta que contengan una sombra negra. Si tuviera que elegir, Elsa, la sombra negra de Elsa es la más pigmentada de todas las paletas. Y después seguiría de Anna. Tenemos un azul cielo metálico, que tenemos una muy parecida en Elsa. Si no, yo diría que es prácticamente igual, nada más que en Anna es mucho más metálico, pero la tonalidad es exactamente la misma. Después tenemos un púrpura mate. También tenemos 2 morados oscuros mate en Elsa. Siento que son sombras que ya tenemos repetidas, que ya no necesitamos otra sombra morada mate. Y por último tenemos una sombra muy bonita, pero es exactamente igual que Elsa. En Elsa ya la tenemos, incluso también si tienen la de Jaclyn Hill o si tienen la de Return of the Jet Eyeshadow de Ruth, también tienen exactamente esta misma sombra. Mi opinión final, para ser completamente sincera, es que siento que si no tienes ni Elsa ni Olivia, vale la pena que compres Anna, porque como que tienes las sombras más emblemáticas de las otras 2 paletas. Como que combinaron las sombras más importantes, algunas de las sombras más importantes, excepto un verde mate. No tenemos una sombra verde mate aquí. Como que juntaron todas las sombras emblemáticas de Elsa y Olivia y las pusieron en Anna y agregaron un poco de color. Si no tienes ni Elsa ni Olivia, cómprala, porque sí vale la pena. Pero si ya tienes Elsa y Olivia y nada más te la estás pensando por los colores, como más neones y más coloridos,
Probablemente te recomendaría conseguir otra paleta más colorida aún. Por ejemplo, Ruth Cosmetics, te recomendaría conseguir Zest Fantastique o Whatever Forever. Te recomendaría, por ejemplo, Cara, la ES2M, sale buenísima y tiene muchísimos colores. O incluso la nueva de Amoros, esa todavía no la he probado, espero muy pronto probarla, pero tiene muchos colores. Entonces siento como que puedes mezclar Elsa y Olivia y conseguir una paleta mucho más colorida para que no tengas tantos tonos repetidos, porque sí, al fin de cuentas sí siento que hay muchos tonos que se parecen. Entonces como que comprar una paleta de 35 tonos nada más por 5 o 6 sombras, como que siento que no vale completamente la pena. Siento que yo me iría por otra paleta todavía mucho más colorida, que no tenga tonos repetidos, y ahora sí que sacar el provecho de toda la paleta, de todas las sombras. En cuestión de calidad de las sombras, es muy buena opción, o sea, no tiene caída, las sombras mate pigmentan muy bien, las sombras metálicas también. Mi problema es en la selección de tonos. Como que Ruth ya tiene un poco más de expertise en los tonos vivos y neones, entonces las sombras de Ruth como amarillo, naranja, pigmentan mejor que por ejemplo Ana. Cara, me gusta mucho la paleta porque tiene una gran variedad y todas son mate, pero es la que menos pigmenta. Si tuviera que decidir, siento que en primer lugar de pigmentación es Ruth, después sigue Beauty Creations y al final sigue Cara. Entonces si quieren ver cómo es que hice este maquillaje de ojos utilizando esta paletita de Ana y quieren ver la paleta en acción, vamos a comenzar con el tutorial. Ok, ya tengo aplicado mi primer y vamos a iniciar con la paletita de Ana. La primera sombra que vamos a utilizar va a ser el tinto más oscuro. Lo voy a aplicar en mi V externa y lo voy a llevar a mi cuenca. Lo voy a mantener muy al nivel de mi cuenca porque como voy a agregar varios colores, no quiero que me quede tan arriba los colores, entonces los voy a mantener un poquito más abajo. Ahora voy a utilizar el tono naranja. Si se fijan, nada más estoy como difuminando un poquito el tinto y ahí lo mantengo. Ahora uno de mis tonos favoritos fue este coral para difuminar el tono naranjita. De hecho, creo que ahí se pueden dar cuenta que no se ve mucha diferencia entre el naranja y el coral. Creo que se ven prácticamente iguales. Entonces pueden utilizar nada más un color, ya sea el coral o sea el naranja. Ahora el último color que voy a aplicar es el amarillo. Ya saben que a mí me encantan los tonos amarillos. Vamos a procurar dejar un pequeño espacio debajo de nuestra ceja y difuminar el tono coral. Creo que van como 2 veces que agarro la sombra y pueden ver que pigmenta increíble. Es polvosa, creo que es la sombra más polvosa, pero si se fijan casi no estoy teniendo nada de caída. El primer tono más clarito en acabado mate y voy a intentar aplicar un poquito en las partes donde casi el amarillo no tocó. Voy a cortar mi cuenca 2/3. Voy a hacer un semi cut crease. Voy a regresar con el tono tinto, borgoña oscuro, y con golpecitos voy a difuminar la V externa. Primero voy a utilizar la sombra plateada. Es más o menos parecido a la técnica que utilicé con la de espresso, en el tono espresso. Pero sí puedo notar que ya estoy teniendo más caída, pueden ver que ya se ve más lo plateado. Si se fijan, estoy formando como una pequeña C. La sombra verde metálica, bueno, la única sombra verde que tiene la paleta. Y lo aplico como en medio de nuestro párpado móvil, difuminándolo hacia el tono tinto y hacia el tono plateado. Ok, ahora con un delineador líquido negro voy a trazar un delineado, pero únicamente pegado a mis pestañas como en diagonal. Más o menos como el maquillaje que hicimos con Esmeralda 1 para Navidad. Voy a esperar a que se seque el delineado y de mientras voy a utilizar un glitter de Beauty Creations. Este es en el tono Pink Diamond. Voy a utilizar un delineador de glitter.
un delineado de glitter en mi cuenca, en la parte como arribita del plateado. Ya que se secó nuestro delineado, voy a regresar otra vez con el tono tinto. Vamos a dar golpecitos muy concentrado en esta parte de aquí para que se vea como difuminado. Para la línea inferior primero voy a utilizar la sombra más oscura. Vamos a hacer lo mismo que nuestra cuenca. Y con la sombra coral lo difumino. Y por último el amarillo. Voy a utilizar la primer sombra metálica en nuestro lagrimal. Y ya con esto terminamos. Bueno, así es como es el maquillaje ya terminado utilizando la paleta de Anna de Beauty Creations. Espero que les haya gustado. Ya saben que cualquier duda me pueden dejar en los comentarios. Los invito a suscribirse y regalarme un like si les gustó este video. También te invito a ver otros videos si todavía no te has animado a suscribirte a mi canal. Les voy a dejar en sugeridos por aquí arribita y nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós.